Buenos días, profesora, y a todos los oyentes. En esta ocasión os hablaré de un tema titulado ¿Fue beneficiosa la reforma agraria de 1969? Somos el grupo 8 y bueno, comenzamos. La tierra para quien no la trabajó. ¿Éxito social o un fracaso económico de la reforma agraria? ¿Puede una ley cambiar la historia de un país? En el Perú, a finales de los 60, un solo decreto transformó por completo el campo, la política, la vida de millones de personas. Hablamos de la reforma agraria del 69. En 1968, el general Juan Velasco Alvarado llegó al poder con una promesa radical: cambiar para siempre la estructura de la propiedad rural. Un año después, en el 69, promulgó la ley de reforma agraria, bajo un lema que resonó por todo el país: la tierra para quien la trabaja. Ese acto, que expropió millones de hectáreas a la antigua oligarquía terrateniente, es uno de los hitos más importantes y controversiales de nuestra historia. Pero, ¿fue realmente un acto de justicia social o una política desastrosa que condenó al campesino a la pobreza? Hoy analizaremos esa controversia. ¿Fue beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Prepárense para un debate donde la reivindicación se enfrenta a la ineficiencia. Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Piero de la Cruz y en esta oportunidad vamos a estar analizando la controversia de la reforma agraria. Iniciando con la ruptura con la oligarquía, la reforma, bajo el gobierno militar nacionalista de Juan Velasco Alvarado, fue un acto político demoledor. En primer lugar, significó la ruptura política radical. El régimen militar se enfrentó a la élite tradicional, desmantelando el poder de la oligarquía terrateniente que había dominado el país por décadas. Este fue un quiebre histórico. En segundo lugar, la expropiación masiva fue un acto de concentración de poder. Al expropiar las tierras e industrias, el Estado se estableció como el actor central y absoluto dentro de la economía y la sociedad. La expropiación demostró la voluntad del Estado al tomar control total. Y finalmente, este proceso implicó la sustitución de mando por burocracia. El poder feudal fue reemplazado por un control estatal centralizado. La gestión por nuevas cooperativas se hizo mediante funcionarios designados, consolidando el control directo del régimen sobre el campo. Políticamente, fue un éxito, porque desmanteló el antiguo poder, aunque sentó las bases para el siguiente debate: ¿cómo gestionó el Estado este nuevo poder en el plano económico y social? Muy bien. Después de aplicar la reforma agraria, el gobierno de Velasco consolidó su poder político, eliminando el Congreso y los partidos concentrados en todas las decisiones en el mando militar. Estas medidas, una supuesta unidad nacional, pero terminó limitando la participación democrática del pueblo, y a la vez el régimen y el control de la prensa, la radio y la televisión. La censura lo convirtió en una herramienta clave para mantener el control político y evitar críticas hacia el gobierno. Sin embargo, las tensiones dentro del ejército y las crisis económicas fueron debilitando al régimen. Finalmente, en 1975, el general Morales Benúrdez asumió el poder, marcando el inicio del fin del llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Desarrollo económico. Antes de empezar, quería saludar a mi profesora Elizabeth. La crisis de la productividad. En el frente económico, la reforma no logró cumplir sus promesas, lo que generó problemas de eficiencia. Idea 1. Expropiación virtualmente no compensada. Aunque se expropiaron unos 9 millones de hectáreas, el proceso fue visto como una confiscación. La valoración de tierra se hizo con tasas oficialmente de impuestos, muy inferiores al precio de mercado. Además, la compensación se entregó en bonos con bajos intereses, muchos de los cuales siguen siendo pagados hasta el día de hoy. Idea 2. Caída dramática de la producción. A partir de 1961, la producción agraria nacional sufrió considerablemente. Evidencia indica que en 1970 a 1980 la producción pasó de contribuir positivamente al PBI agropecuario a contribuir negativamente a su crecimiento. Esto se debió a la falta de incentivos de los nuevos gerentes y la falta de inversión en tecnología. Por último, manejo político e ineficiencia. La gestión de empresas expropiadas se complicó por el manejo político. Las cooperativas, por ejemplo, fueron obligadas a recibir más trabajadores de lo que necesitaban, buscando generar empleo, lo que ahogó su eficiencia y rentabilidad. Le paso a mi siguiente compañero. En el tema social tenemos que la reforma logró una profunda reivindicación, pero la implementación falló en el ámbito de la equidad y el bienestar general. Como primera idea tenemos que la reforma fue un acto de justicia social que liberó a los campesinos de los sistemas de latifundios, entregó tierras a más de 370.000 familias y dio poder a sus organizaciones. Como segunda idea tenemos que la distribución de las tierras fue inequitativa, ya que solo benefició a los trabajadores permanentes y dejó sin nada a los jornaleros temporales,
que eran los más necesitados. Y como tercera idea tenemos que la calidad de vida en el campo se deterioró gravemente, aumentando la desnutrición y el costo de los alimentos se triplicó, forzando a los campesinos a trabajar mucho más solo para poder comer. Entonces, la reforma agraria de Velasco fue beneficiosa. La evidencia histórica sugiere que no fue de todo un éxito. Fue beneficiosa en el plano político y social, logrando un cambio histórico irreversible que cumplió con el imperativo ético de eliminar la injusticia y las relaciones de explotación. Esto es doblemente poderoso por su reivindicación social, que destruyó el injusto ordenamiento social y el político, denominada por la oligarquía agraria, a millones de campesinos y reconociendo sus derechos. El fracaso económico fue doblemente costoso, pues condujo a la posterior fragmentación y al problema sin tecnología ni apoyo estatal. Este descalabro contribuyó directamente a la pobreza rural, quien aceleró la migración de campo a ciudad y provocó un dramático empeoramiento de nivel de vida y nutrición por un vasto sector de la población. La reforma agraria fue un acto de justicia social con graves fallas de ejecución económico y sus consecuencias sociales no deseadas. Su legado es la transformación radical a la estructura de poder y a la liberación social del campesino, pero también a la herencia de un sector agrícola fragmentado y poco tecnificado que hoy lucha por un desarrollo. Fue una revolución a medias que aún hoy nos obliga a debatir las complejidades de cambiar a una nación desde raíz.